Hola familia, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y estoy emocionado de poder traerles en esta oportunidad el episodio número 4 de la serie titulada Un capítulo mejor. Un capítulo mejor. ¿Cuántos creen que viene un capítulo mejor para sus vidas? Y esta serie basada en el libro de Ruth ha sido de gran bendición y hoy me gustaría recordarles brevemente cuáles fueron las 3 virtudes que hablamos la semana pasada que hicieron que Ruth pudiera entrar en un nuevo capítulo, en un mejor capítulo en su vida. La primera virtud fue la lealtad. Hablamos también de la bondad y finalmente de la determinación de esta joven moabita llamada Ruth. A partir de ahí, hoy me gustaría compartir con ustedes el que considero quizás el factor más determinante para poder tener un capítulo mejor en nuestra vida. El factor más determinante si queremos escribir no solo un nuevo, sino un mejor capítulo en nuestra vida. Y estoy hablando acerca del favor de Dios. El favor de Dios. Y me gustaría que me acompañen a leer Ruth capítulo 2, versículo 2. Dice así: Y Ruth la moabita dijo a Noemí: permíteme ir al campo para recoger espigas tras aquel cuyos ojos yo halle gracia. Todos digan gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Como vimos en el primer episodio de esta serie, el estrato más bajo de la sociedad en tiempos de Noemí y Ruth lo ocupaban las mujeres viudas y sin hijos. Estas personas conformaban la clase más baja en la sociedad antigua, en la sociedad de Noemí y Ruth. 3 características: mujeres, viudas y sin hijos. Sin embargo, había un estrato, una posición o un nivel aún más bajo. Y era el de ser mujer, viuda, sin hijos y extranjera. Y justamente eran las características que tenía Ruth. Ruth era una mujer, era viuda, no tenía hijos y además ahora vivía en Belén. Por lo tanto, era una mujer extranjera. Era una mujer extranjera. Ruth vivía, por lo tanto, en el escalón más bajo de la sociedad. Y esta mujer Ruth, viuda, sin hijos y además extranjera, sabía que no tenía derechos, sabía que no tenía beneficios, sabía que no tenía seguro, sabía que no tenía esposo, sabía que no tenía herencia, sabía que no tenía descendencia, pero sabía que tenía a Dios y sabía que tenía el favor de Dios. Y muchas veces lo único que necesitas en la vida es saber: tengo a Dios y tengo el favor de Dios. Tengo a Dios y tengo el favor de Dios. Ruth sabía, aún a pesar de mi condición, aún a pesar de mis circunstancias, Dios me puede favorecer. Y yo te quiero profetizar que a pesar de tu condición, a pesar de tus circunstancias, a pesar de tu presente, Dios te puede favorecer. Dios te puede favorecer.
Es por eso que cuando ella le pide permiso a Noemí para ir a recoger espigas al campo, ella le dice, voy a ir esperando recibir la gracia y el favor. Ella fue esperando recibir la gracia y el favor de alguien. ¿Cuántos me están siguiendo? Si tú quieres empezar un mejor capítulo en tu vida, necesitas esperar la gracia y el favor de Dios. Necesitas recibir la gracia y el favor de Dios. Ahora, esto es bien importante. ¿Quiénes pueden recibir la gracia y el favor de Dios? ¿Quiénes pueden recibir la gracia y el favor de Dios? Primer requisito es ser hijo de Dios. La gracia y el favor de Dios es para los hijos de Dios. Sin embargo, hay hijos que tienen identidad de huérfanos. Así que puedes ser hijo y a pesar de ser hijo, no vivir bajo el favor de Dios. Porque eres hijo, pero tienes identidad de huérfano. Es por eso que una de las cosas que va a hacer el enemigo constantemente en tu vida es hacerte dudar de tu identidad. Es hacerte dudar de tu paternidad. Porque si él te puede hacer dudar de tu identidad, te puede hacer dudar del favor de Dios. O sea, en otras palabras, eres hijo, pero no eres favorecido. Vas a ir al cielo, pero en esta tierra vas a vivir de manera miserable. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, si tú quieres recibir el favor de Dios, obviamente cuando viene Jesús a nuestra vida, eso nos hace hijos de Dios. Pero tenemos que ser también sellados en la identidad de que en nuestro corazón la tenemos clara. Somos hijos y herederos. Somos hijos y herederos del Rey de Reyes y Señor de señores. Tú no solo eres hijo, también eres un heredero de Dios. No te dejes robar tu herencia. Dije, no te dejes robar tu herencia. Nunca voy a olvidar que hace más de 20 años, yo todavía estaba soltero, me invitaron a un gran banquete, una gran cena, donde iba a haber un pastor muy reconocido a nivel internacional, que iba a ser no solamente el conferencista, el expositor, sino aquella persona que iba a ser premiada y galardonada en esta ceremonia. Lamentablemente, aún no recuerdo la razón después de tantos años. Llegué tarde a la ceremonia, llegué tarde a esta cena. Y cuando llegué, todas las mesas ya estaban ocupadas. No había sitio ni siquiera en las mesas de atrás. Y habían personas inclusive paradas en la parte de atrás. El lugar estaba completamente lleno. Y yo en un momento pensé en dar media vuelta y regresar a mi casa porque no había sitio, el lugar estaba lleno y todas las mesas estaban ocupadas. De pronto, una persona que estaba sirviendo como voluntario en el evento se me acercó y me dijo, ¿usted es el hijo del pastor Peter? Y yo le dije, sí, es verdad, mi papá es el pastor Peter. Y me dijo, hermano, tenemos un sitio reservado para usted. Y de pronto, de atrás del escenario, me llevaron a una mesa.
En esa mesa había un gran cartel que decía reservado. Y en esa mesa estaba sentado el pastor, el invitado, el galardonado de la noche. Y a mí me pusieron y me sentaron al costado de él. ¿Por qué? No porque llegué temprano. No porque yo era el invitado especial. Sino porque alguien sabía que yo era hijo. En ese tiempo yo no era el pastor Sergio, era el hijo del pastor Peter. Y hay ciertos beneficios que solo están en tu vida gracias a que eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos me están siguiendo? El favor de Dios te saca del anonimato, te pone en la mesa principal y hay un sitio con tu nombre que dice reservado. ¿Por qué? No porque tú eres muy bueno, no porque tú llegaste muy temprano, no porque tú le ganaste a alguien, solamente por el hecho de que tú eres hijo. Yo hubiera podido decir, no, ¿sabes qué? Te has confundido, ese no soy yo. Y perdía mi bendición porque no tenía clara cuál era mi identidad. Tienes que tener muy claro que tú eres un hijo y una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hijo y heredero. Hijo y heredero. Amén. Ahora, hay algo que es bien importante entender de esta historia para poder entender también nuestra historia. Amén. En esta historia, a partir del capítulo 2, entra a tallar un personaje llamado Boz. ¿Cómo se llamaba? Boz. Y Boz al final termina siendo el redentor en la historia de Ruth. ¿Ok? Y así como Boz es el redentor en la historia de Ruth, Jesús es el redentor en tu historia. Es la persona que rescató, es la persona que de alguna manera u otra bendijo y favoreció a Ruth cuando estaba en su peor momento. Y así también Jesús nos encontró, nos rescató y nos bendijo en nuestro peor momento. Amén. Nuestro Redentor vive. Su nombre es Jesús. Entonces, muchas de las cosas que tú vas a ver en la historia de Ruth y de Boz, redentor y redimida, es muchas de las cosas que Jesús hace con nosotros. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces hay una analogía aquí que quiero que me sigas. Hay un paralelo que quiero que me sigas, porque mucho de lo que sucede en la relación entre Boz y Ruth es mucho de lo que sucede en nuestra relación con Jesús. ¿Amén? Listo. Entonces síganme en la historia. Dile a la persona que está a tu lado, esto se va a poner bueno. ¿Ok? Ruth capítulo 2, versículo 8 dice, Boz, el redentor, Boz, se acercó a Ruth. Dios se acercó a ti. ¿Y qué sucede cuando Dios se acerca a nosotros? ¿Qué sucede cuando recibimos el favor de Dios? ¿Cuántos me están siguiendo? Y le dijo, escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Ok, primero, toma nota, por favor. El favor de Dios, todos digan el favor de Dios. El favor de Dios trae la dirección de Dios. El favor de Dios trae la dirección de Dios. Recuerden,
Ruth acababa de mudarse de Moab, su pueblo, su nación, su ciudad. Se había mudado a Belén. ¿Dónde se había mudado? A Belén. Esta era una ciudad nueva, una nación nueva, una cultura nueva, donde iba a tener que encontrar personas nuevas, amigos nuevos, compañeros nuevos. Para Ruth, Belén significaba un lugar nuevo, pero también un lugar desconocido. No conocía la ciudad, no conocía la cultura, no conocía las personas. Literalmente, Ruth estaba en la calle. Estaba perdida. Ella no sabía por dónde empezar. Ella no sabía qué puerta tocar. Ella no sabía dónde buscar ayuda. Sin embargo, el favor de Dios le trajo dirección. Escúchame. El favor de Dios llevó a Ruth. Una vez más. El favor de Dios, de todos los campos en Belén, el favor de Dios llevó a Ruth al campo correcto. Y en el campo correcto le dio una instrucción. De aquí no te muevas. Este es el lugar donde has hallado gracia y favor. El favor de Dios te va a dirigir al campo correcto, al trabajo correcto, a la escuela correcta, a la profesión correcta, a la carrera. Alguien debería estar diciendo amén. Escúchame, muchas personas pierden tiempo, dinero, esfuerzo, oportunidades y lo más triste, propósito, porque su vida no tiene dirección. Los años pasan, pero ellos siguen en el mismo lugar. ¿Por qué? No tienen dirección. Es más, algunos parece que están avanzando y puede parecer que hay velocidad en su vida, pero ¿de qué sirve velocidad si no hay dirección? ¿De qué sirve que tengas éxito en el lugar equivocado, en el trabajo equivocado o en el ministerio equivocado? Algunas veces tomamos en poco el poder de la dirección, pero no es la velocidad, ni siquiera el impulso, sino la dirección la que marca tu destino. Puedes tener impulso, puedes tener velocidad, pero si no tienes dirección, no vas a ningún lado. Y en esa historia, claramente, la Biblia me enseña que a pesar de no conocer el lugar, a pesar de no conocer la cultura, a pesar aún de no tener ningún tipo de contacto, amistad o relación, Ruth llegó al campo correcto. Porque donde está el favor de Dios, está la dirección de Dios. Y no solo llegó al campo correcto, sino que vos le dice, de este campo, no te muevas. Siento decirte de parte de Dios, de este campo, no te muevas. En todos los campos puedes cosechar, pero no en todos los campos está el favor de Dios. En todos los campos puede haber trabajo, pero no en todos los campos está el favor de Dios. No es lo mismo trabajar que trabajar con el favor de Dios. No es lo mismo cosechar que cosechar con el favor de Dios. No es lo mismo cultivar que cultivar con el favor de Dios. No es lo mismo estar en el ministerio que estar en el ministerio donde Dios quiere que estés. No es lo mismo predicar que predicar donde Dios quiere que prediques.
¿Cuántos me están siguiendo? Segundo, verso 9 dice, dile a la persona que está a tu lado, fíjate. Mira lo segundo, fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Nuevamente, ¿qué le está dando? Dirección. No solamente este campo, sino esta parcela. No solo esta iglesia, sino este ministerio. Mira qué específica es la dirección de Dios. Y luego le dice, advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Todos digan favor de Dios. El favor de Dios no solo trae la dirección de Dios, trae la protección de Dios. Boaz le dijo a todos los hombres que trabajaban en su campo, con Ruth no se metan. Una vez más, con Ruth, la extranjera, la viuda, la desamparada, con ella no se metan, no la molesten, no la afanen. Porque si se meten con ella, se meten conmigo. Una vez más, si se meten con ella, se meten conmigo. Cuando tú tienes el favor de Dios, tus enemigos son los enemigos de Dios. Tus batallas son las batallas de Dios. Dios te tiene cubierto. Dije, Dios te tiene cubierto. Dije, Dios te tiene cubierto. Viene la protección. Viene la protección. Así que síganme en la historia. Lo primero que trae Dios es dirección, pero luego trae protección. Verso 14 dice, después a la hora de comer, Boaz la llamó, ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Boaz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Dirección, protección, provisión. Dirección, protección, provisión. El favor de Dios trae la... A ver, con más ganas. El favor de Dios trae la provisión de Dios. Boaz le ofreció a Ruth mucho más que un plato de comida. Le ofreció un lugar en su mesa. Ruth, ahora siéntate en mi mesa. Hay una gran diferencia entre ofrecerle a alguien un plato de comida. Eso es compasión. Sentar a alguien en tu mesa, eso es provisión. Pero es provisión fruto de una relación. La relación de un padre con un hijo. Tú no le ofreces a tus hijos solamente un plato de comida. Ellos llegan a casa sabiendo que a pesar inclusive de no haber sacado buenas notas y de haberse portado mal, hay un lugar en la mesa. Hay un lugar en la mesa. Y tú tienes un lugar apartado en tu mesa. No en cualquier mesa, en la mesa de Dios, que dice reservado. Tú tienes más que un plato de comida. Muchos han estado comiendo un plato de comida cuando Dios tiene un lugar reservado en la mesa. Hay provisión. Hay como 3 que creen que hay provisión. Ahora, esto se va a poner tan bueno. Mira lo que sucede. Verso 15 y 16. ¿Ok? Verso 15 y 16 dice: cuando Ruth regresó a trabajar, Boaz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer al propósito. Permítanle recogerles
Y una vez más, no la molesten. Dile a la persona que está a tu lado, no la molestes. No la molestes. Ese es un mensaje subliminal ahí para algunos. Cuarto, el favor de Dios trae la promoción de Dios. Boaz no solo le dio un trabajo a Ruth, sino que de manera intencional hizo que sus trabajadores trabajaran para Ruth. Y les dijo, dejen caer gavillas a propósito para que ella las pueda recoger. O sea, ya Ruth no iba a tener que hacer el trabajo más difícil de arrancar las gavillas, sino simplemente iba a pasar a... No me están viendo. Ya Ruth no iba a hacer el trabajo difícil de arrancar las gavillas, simplemente iba a recogerlas. Dios te va a promocionar. Una vez más, Dios te va a promocionar. Viene promoción a tu vida. Y finalmente, con esto termino. Ruth 2, 17 y 18 dice, así que Ruth recogió cebada allí todo el día y cuando la desgranó por la tarde llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. Amén. Entonces, síganme en la historia, porfa. Primero vino dirección. Dios la direccionó. Esta mujer que estaba en la calle, perdida, la direccionó al campo correcto. En el campo correcto le da protección. En ese campo también le da provisión. Y no solo le da un trabajo, le da promoción. La gente, los trabajadores, empezaron a ayudar intencionalmente a Ruth. Hay gente que va a venir a tu vida e intencionalmente te va a empezar a ayudar. No porque tú eres muy bueno, sino por quién es tu padre. Amén. Pero acá vemos el último nivel del favor de Dios y es la bendición. Esta mujer empieza a trabajar y en ese trabajo Dios le da una cosecha impresionante a tal punto que su canasta estaba llena y desbordante. Y no solamente fue bendecida, sino que Dios la bendijo tanto, que fue de bendición para su suegra. ¿Ok? Entonces, cuando estoy hablando de bendición, no estoy hablando que Dios te va a bendecir. Bueno, en realidad sí, Dios te va a bendecir. Pero el poder del favor de Dios no es que seas bendecido, es que seas bendición. Ruth ya era bendecida, pero en este momento se convierte en una bendición para su suegra. ¿Cuántos me están siguiendo? No solo vas a ser bendecido, vas a ser bendición. Cuando eres bendecido, Dios te da la bendición. Cuando eres bendición, tú das la bendición a otro. Te conviertes en un canal de bendición para tu familia, para tus amigos, para tus discípulos y aún para personas que tú no conoces. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren recibir el favor de Dios? No, en serio, no se los voy a decir si no están convencidos de que hoy es su día de favor. ¿Cuántos quieren recibir el favor de Dios? Ok, primero, el favor de Dios no depende de lo que tienes, sino de quién eres. Todos digan, soy hijo. Eres un hijo de Dios. Eso es lo que te hace merecedor al favor de Dios. Segundo, sal al campo esperando recibir favor. Una vez más, sal al campo esperando recibir favor. No solamente soy favorecido, sino voy a salir expectando el favor de Dios en mi vida, en mi trabajo, en mi negocio, en mis estudios, en el ministerio. Y finalmente, usa tu favor, una vez que recibas el favor, para bendecir a otros. Para bendecir a otros. Padre, yo te pido que el favor tuyo, Dios,
alcance a cada persona que esté escuchando o viendo este mensaje y ellos puedan recibir en sus vidas dirección, protección, provisión, promoción y bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.